Estimados docentes, compañeros, reciban la más calurosa bienvenida de quienes formamos el grupo número 14 del programa de maestría Educación Básica en Línea de la Universidad Estatal de Milagro. Nosotros hemos creído conveniente realizar una capacitación virtual a los docentes con el tema denominado Estrategias metodológicas para mejorar el proceso lectoescritor. Y con ello es importante destacar, pues que dentro del objetivo de esta capacitación virtual, pues tenemos como importante usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en interacción y colaboración con los demás, ¿sí? A continuación, mis compañeros van a dar sus siguientes aportes. Buenos días, compañeros, buenos días, estimados presentes. En cuanto a la lectoescritura, tenemos aquí con la importancia que me dice claramente que radica en desarrollar a los pequeños la capacidad de expresión a través del lenguaje escrito y al mismo tiempo enriquecer el oral, ya que para las habilidades se deben interpretar los textos y comprender el mensaje con ellos que desea transmitir. Esto va claramente basado a la lectoescritura, porque son dos partes bien esenciales en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Para esto de aquí se vinculan algunas de las partes donde se utilizan los procesos de vinculación dentro de la lectoescritura, con alumnos, en este caso, de nivel básico. Tenemos orientación espacial. En este caso, el estudiante coge e interpreta bastante su tiempo y espacio en cuanto a su orientación de lo que está leyendo. Percepción visual es muy importante para lo que es en cuanto a sus imágenes que él desarrolla en cuanto a la lectoescritura. La concentración es un eje presencial en cuanto mucho a lo que es la lecto, en cuanto a los estudiantes que ellos desarrollan su manera objetiva de interpretación. El lenguaje, de alguna manera, el lenguaje fluido que ellos utilizan para coger y desarrollar su lectoescritura en cuanto a su desarrollo de aprendizaje. La memoria auditiva, ellos interpretan de alguna manera su pensamiento y desarrollo en cuanto a su interpretación, en cuanto a los textos y comprender el mensaje que éste deja. La motricidad gruesa en cuanto a su desarrollo y fluidez de su desarrollo en cuanto al aprendizaje de la lectura. Motricidad fina, atención y conciencia fonológica que van de la mano en cuanto a su atención, en cuanto a su escritura desarrollado dentro de un salón de clase. Sigamos, compañera. Además, la lectoescritura es una excelente herramienta que fomenta la creatividad e imaginación de los niños porque les da la oportunidad de leer historias o crearlas, la cual habla de una capacidad cognitiva que les permite madurar, en este caso, diversas áreas de conocimiento que perdurarán por el resto de su vida a medida de su constante ejercitación. Es para esto que cada uno de los planteles siempre se debe plantear que es un papel fundamental en la vida de los niños, sobre todo su educación básica, porque es uno de los primeros cimientos o en cual desarrolla directamente su práctica en los siguientes niveles educativos y además para su resto de su vida. Por ello, deben contar con el apoyo de docentes que garanticen una enseñanza de calidad para los estudiantes. En este de aquí debe tener claramente un docente que siempre la capacitación continua para acoger el desarrollo, siempre el aprendizaje del estudiante sería lo mejor para acoger y explotar en este caso sus conocimientos y trabajar mucho con lo que es la lectoescritura. Sigamos, compañera. Bien, aquí continuamos con una pirámide desarrollada en cuanto a la importancia de las técnicas de la lectoescritura. Podemos poner dentro de esta pirámide dos ejes esenciales. Primero, la realización de estas actividades que se encaminan al desarrollo de la macro destrezas en cuanto al desarrollo de las actividades que desarrollen los estudiantes, sea a través de algunas imágenes, o sea, de algunas actividades que se vayan desarrollando a través de teatros o de alguna manera
enseñándose a través de componentes distintos de exposición, dando un mensaje claro en cuanto a su escritura que ellos vayan desarrollando durante el proceso de su aprendizaje. Por otro lado, tenemos la ayuda a pensar, a solucionar problemas y a comunicarse en cualquier ámbito. Esto es muy esencial porque la lectoescritura bien va cogido de la mano con el desarrollo cognitivo de cada uno de los estudiantes que tenemos a cargo en cada uno de los planteles. En este caso, podríamos decir que el estudiante va a desarrollar, a solucionar sus problemas en cuanto a su escritura y su lectoescritura en cuanto al desarrollo que ellos vayan desarrollando en cuanto a lo que ellos vayan practicando en el día a día, en su vida cotidiana. Y esto de aquí también es un gran apoyo, porque el docente siempre tiene que ir cogido de la mano con ellos para coger y desarrollar su técnica. De alguna manera, el docente es el guía aquí, es esencial para coger y desarrollar esta importancia que es muy clara. La lectoescritura no solamente se basa en que es solamente coger y leer un libro, sino comprender de qué está leyendo y de lo que está escribiendo. Entonces, podemos decir que desarrolla una capacidad de expresión en el lenguaje escrito y oral. Continuamos, compañero. Bien, en este caso vamos a continuar con las características de la lectoescritura. Tenemos que es un tratamiento de la lectoescritura significativa en primer grado que debe caracterizarse por una adecuada instrucción y educación que garantice la formación integral de la personalidad y la zona de desarrollo próximo a los alumnos. El aprendizaje, el código escrito en primer grado contribuye a que el alumno desarrolle un eficaz proceso comunicativo y ello exige del niño la aplicación de nuevos procesos donde se ponen en manifiesto de manera sistemática los procesos psicológicos, neurológicos y motrices, atendidos en la etapa preescolar. Pero ahora debe perfeccionarse para lo que los alumnos puedan aprender a leer y escribir. En este caso, nosotros tenemos que las características, como lo mencionaba antes, el estudiante no solamente debería coger un libro y solamente leerlo, sino más bien comprender de qué se trata el libro, para dejar ese mensaje final en donde ellos puedan desarrollar su enseñanza de aprendizaje y de lo que está impartiendo el docente a cargo, ¿no? Continuamos, compañera. Bien, la lectoescritura se maneja de alguna manera en una forma sistemática y bien ejemplar. Podemos decir algunos campos o algunos aspectos, mencionarlo en forma resumida en los siguientes cuadros que tenemos a continuación. La lectoescritura hace posible la comunicación del ser humano. Esto en parte desde el niño que nace hasta que vaya a coger y vaya a su vida adulta, a coger y desarrollar su vida de aprendizaje. Favorece su desarrollo psicomotriz, afectivo y cognitivo, que también, como lo dije anteriormente, esto va cogido de la mano mucho con el desarrollo y el desempeño que tenga dentro del salón de aula. La familia es la primera fuente de comunicación. Esto de aquí siempre le he dicho, el docente es el guía, pero el que verdaderamente dirige y encamina es la familia porque es la primera comunicación que tiene contacto un estudiante. El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso interactivo. Siempre va a ser interactivo porque hay la comunicación del docente con su familia, con amigos, con todo lo que les rodea para coger y desarrollar su manera de aprendizaje de alguna manera más competitiva con el resto, ¿no? Si tiene alguna dificultad, en este caso podría desarrollar su manera interactiva, de alguna manera explotarlo de una manera distinta. Podríamos decir que si alguna obra teatral le gusta mucho de algún cuento, podría hacerlo a través de títeres, podría hacerlo de manera muy amplia, de alguna manera a través de una exposición distinta, porque hay distintas maneras de aprender la lectoescritura. No es solamente basado en un solo libro, o en este caso, aprender su manera de cómo desarrollar su lectura. Y para esto de aquí siempre va cogido de la mano con el conocimiento, al conocimiento que se va desarrollando por cada una de las lecturas que vaya dejando, cada uno de los libros o aprendizajes que le deje el docente a cargo. En este caso, a través de su vida
de aprendizaje que ellos tengan y vayan desarrollando más que todo su personalidad, su actitud de querer aprender cosas nuevas, ¿no? A continuación tenemos a la compañera Diana Hinojosa. Sí, muchas gracias, compañeros. Vamos a hablar sobre las etapas de la lectura. La lectura es un proceso que implica varias etapas que van desde la decodificación de las palabras hasta la comprensión del contenido. Etapas pueden variar ligeramente según el modelo que se siga, pero a continuación se describen las etapas generales de la lectura. Bien. Entre las etapas de la lectura tenemos algunas por mencionarlas. Entre ellas son reconocimiento de las palabras. En esta primera etapa, el lector identifica las palabras escritas en el texto. Esto implica la capacidad de decodificar las letras y sus combinaciones para formar palabras. Para los lectores principiantes, esta etapa puede requerir un esfuerzo considerable. Dentro de la comprensión superficial, después de reconocer las palabras, el lector comienza a construir una comprensión superficial del texto. Esto implica entender la estructura de las oraciones, el significado de las palabras y las relaciones gramaticales básicas. Dentro de la comprensión literal, en esta etapa, el lector se enfoca en comprender el contenido de manera literal. Esto implica el responder preguntas básicas sobre quién, qué, cuándo, cómo, dónde. El lector identifica la información explícita en el texto. Siguiente. Dentro de la comprensión inferencial, nos habla que en esta etapa implica la capacidad de hacer inferencias basadas en la información proporcionada en el texto. El lector conecta la información explícita con su conocimiento previo para extraer significados más profundos del tema. Se pueden deducir conclusiones y relaciones no explícitas en el texto. Dentro de la comprensión crítica, en esta etapa el lector evalúa de manera crítica el texto, cuestiona la lógica, la evidencia y las posibles falacias. Se pueden considerar diferentes perspectivas y argumentos y se pueden formular opiniones basadas en el contexto del texto. Bueno, finalmente llegamos a la evaluación crítica. Dentro de ella nos habla que en algunos casos el lector también puede entrar en esta etapa de evaluación crítica en la que cuestiona el contenido del texto y considera la fuente y evalúa la validez de las afirmaciones hechas en el mismo. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las etapas de la escritura. Para ello tenemos la preparación para la escritura. Antes de que los niños comiencen a escribir, es importante que desarrollen habilidades motoras finas. Esto incluye actividades como dibujar, colorear, recortar y jugar con plastilina, que ayudan a formar los músculos de las manos y de los dedos. Escritura básica de trazos básicos. Los niños empiezan trazando líneas rectas, curvas y círculos. Estas formas básicas son la base de las letras y los números, por lo que es esencial que los dominen antes de avanzar. Letras y números. En esta etapa, los niños comienzan a aprender a escribir letras del alfabeto y números. Por lo general, se inicia con las letras mayúsculas y luego se pasa a las letras minúsculas. Siguiente. Llegamos a la formación de palabras. Una vez que el niño puede escribir letras y números, comienzan a formar palabras sencillas, generalmente relacionadas con su vocabulario cotidiano. Esto puede incluir nombres, palabras que utilizan comúnmente o frases cortas, la ortografía y gramática. A medida que los niños avanzan en su capacidad de escritura, comienzan a prestar atención a la ortografía y a la gramática. Se les enseña a utilizar mayúsculas y minúsculas de manera adecuada, así como las reglas gramaticales básicas.
Escritura creativa. A medida que los niños adquieren más habilidades en la escritura, se les alienta a expresar sus ideas de manera creativa. Pueden escribir cuentos cortos, poesías y otros tipos de textos creativos que les llamen la atención. Siguiente. Revisión y edición de la escritura. Los niños aprenden a revisar y corregir sus escritos, mejorando su capacidad para autocorregir sus errores ortográficos y gramáticos. Expansión del vocabulario y complejidad. A medida que los niños crecen, su escritura se vuelve más sofisticada. Se espera que amplíen su vocabulario y utilicen estructuras gramaticales más complejas. Y finalmente llegamos a la escritura de ensayos y textos argumentativos. En esta etapa más avanzada, los niños aprenden a escribir ensayos y textos argumentativos donde deben organizar sus ideas de manera lógica y presentar argumentos sólidos. Sí. Muy bien. Ahora voy a conversarles acerca de las estrategias metodológicas para mejorar el proceso lectoescritor. Sí, si bien es cierto, como grupo hemos planteado una propuesta y esta propuesta pues tiene como propósito apoyar a los estudiantes en la corrección de errores en lo que respecta pues a la lectoescritura, con temas de pronunciación, también ortografía y el uso apropiado del lenguaje, con la finalidad de desarrollar su aspecto cognitivo, desde la formación de la familia silábica, que justamente es el punto de partida para progresar en el avance de este proceso, que es base de la comunicación y para una correcta comprensión de los nuevos conocimientos y de esta forma pues contribuir con su formación académica. Asimismo, es importante destacar que se puede mencionar que algunas de las dificultades que se presentan dentro del proceso lectoescritor están algunos como por ejemplo la falta de identificación de letras y sonidos. Esto pues impide la correcta pronunciación y promueve la confusión en sílabas, lo que requiere en este caso pues que el docente utilice afiches, carteles y cuadros sinópticos para mejorar esta falencia. Otro factor muy importante y que se hace notorio en todas las áreas académicas es el tema de la falta de apoyo también en los hogares con respecto a los representantes legales. Sí, entonces esta característica dificulta también muchísimo el que estos problemas se profundicen más y no haya pues una verdadera experticia dentro de esta área de la lectoescritura. También lo que provoca es un bajo rendimiento académico. Entonces, en ese sentido, la lectura de textos con imágenes ayuda muchísimo a motivar a los niños y sobre todo en la educación básica, ¿sí? Porque esto supone un conocimiento previo de los elementos que constituyen, pues, justamente en la parte del lenguaje visual y de la forma en la que se integran dichos elementos en la producción de mensajes. En ese caso también es muy importante destacar pues lo que Freeman destaca en su libro, ¿no? Sobre los 3 métodos básicos que todo docente debemos conocer para poder justamente llevar a efecto el tema de la lectoescritura, del cual tenemos como primera instancia el método silábico. Este método hace relación a cada una de las sílabas y a la vez a la unión de estas da lugar a la formación de palabras. Entonces, se puede trabajar con los estudiantes tomando a la familia silábica como base de revisión. Luego se pronuncian varias veces las diferentes sílabas y al final se podrá formar palabras para ser utilizadas en oraciones. Perdón. A continuación, tenemos el método global. Este método parte de una palabra que a la vez se descompone en sílabas, demostrando que va de lo general a lo particular. Y el método fonético, que representa el sonido de las sílabas y la unión de estos sonidos da lugar a la formación de palabras para iniciar el proceso de la lectoescritura.
Los estudiantes deberán pronunciar en forma grupal, luego lo realizarán individualmente y pueden reconocer el sonido que es muy importante pues a la hora o en el momento de leer y escribir, porque esto les ayuda a ir identificando cada una de las letras. Entonces, en ese sentido también es importante que los docentes semanalmente a los estudiantes les ayuden a realizar lecturas de reflexión, ¿sí? A través de pronto de cuentos, de fábulas, y esto irlo relacionando con las vivencias de los niños, lo cual les permite realizar un resumen corto, o como lo decía en un inicio, una reflexión de aquella revisión de lectura que se haya realizado. Entonces, a través de esta propuesta, lo que queremos dar a entender es que a través de lecturas, charlas y diálogos sobre diversos temas es posible poder mejorar ya cuando nos encontramos con un grado de pronto que está muy avanzado y donde se identifican todavía muy frecuentemente estas faltas en la lectoescritura. No obstante, cuando estamos de pronto a cargo de grados iniciales, es muy bueno porque ahí es donde se sientan las bases para poder desarrollar esta fase de la lectoescritura de una manera adecuada, utilizando todos los recursos, todas las herramientas necesarias para poder llevar a efecto este proceso. Como les mencionaba, hay algunos métodos que podemos emplear. Todo depende mucho con el grupo con el que estemos y cómo lo necesitamos llevar, ¿sí? Entonces, es importante hacer hincapié dentro de esta propuesta, pues no, que también la literatura especializada viene registrando diversas experiencias sobre la incorporación de la tecnología informática en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. En un inicio, pues decíamos que los programas, todo lo que es aplicaciones hace muchos años, podríamos hablar de hace muchas décadas, era todavía muy incipiente. Entonces, hoy por hoy nosotros vemos un auge en realidad en la parte tecnológica que nos ha ayudado muchísimo para poder también nosotros como docentes desarrollar o aplicar todo eso que tenemos dentro de nuestra nueva era, ¿no? Dentro de nuestro mundo globalizado, utilizar todas esas herramientas como justamente para poder afianzar el tema de la lectoescritura. Sí, y con ello, pues obviamente también ir afianzando la parte conceptual, la didáctica y sobre todo su valor pedagógico. En ese sentido, pues es importante entonces mencionar que el aporte de las TICs a través del empleo de videos de lectura y escritura permite que los niños puedan discriminar también los sonidos y signos de una manera adecuada, lo que facilita la pronunciación y escritura de las palabras. Entonces, también podemos ver que nuestro objetivo dentro de la propuesta se cumple porque estamos empleando todos los recursos, el material didáctico necesario y también aplicando las TICs justamente en nuestra nueva sociedad del conocimiento. A continuación voy a presentarles un video también con respecto al método fonético. Este método se enfoca en que los niños reconozcan e identifiquen las letras a través de su sonido. En un primer momento se comienza con el sonido de la letra inicial del nombre. Por ejemplo, Andrea con la A, Matías con la M, Sebastián con la S, Regina con la R. Para después continuar con otros sonidos sencillos como el de las vocales. Después continuaremos con sonidos más complejos y de manera gradual los iremos combinando. Este proceso inicia por la lectura del sonido, pero se acompaña de la escritura de manera alternada.
Una vez que se tenga el conocimiento del sonido de las vocales, se puede ir identificando cuántas de ellas hay en una palabra específica, ya sea que se encuentren de manera intermedia o al final de estas palabras. Después podemos ir incorporando los sonidos de los diptongos, que son dos vocales unidas. Por ejemplo, agua, aire, oído. Poco a poco iremos incorporando las consonantes y se motivará a que se vayan haciendo combinaciones sonoras. De acuerdo al dominio del niño con respecto a los sonidos, se alentará a que haga la lectura de palabras cortas y sencillas. Lo más importante es que estas deben ser de su contexto inmediato. Para que este método no sea monótono y aburrido para los niños, te sugerimos que hagas juegos orales. Por ejemplo, piensa una palabra que inicie con la letra A. Piensa una palabra que inicie con la letra C. Piensa una palabra que inicie con la letra I. Y se motivará al niño a que observe su contexto para que identifique ahí objetos que tengan esa característica que se le está solicitando. Te apoyes de las tarjetas de los nombres de los niños, identificando con ello quiénes tienen en común la letra inicial y cómo suenan. Escriban palabras de acuerdo a su nivel de escritura, enfatizando siempre en el sonido. Diseña situaciones de aprendizaje con un propósito significativo para que los niños se motiven a leer y escribir. Voy a hacer una pausa en este momento, por favor, para que volvamos a unirnos. Y escribir. Algunas ideas pueden ser motivarlo a que escriba una carta a alguien muy especial, hacer la lista del súper o mercado, registrar las observaciones que tuvo durante un experimento, escribir un cuento o una noticia, entre muchas actividades más. Es muy importante que te apoyes de la familia para que ahí en casa realicen los mismos juegos y las mismas actividades. Pero, ojo y muchísima atención. Debes recordar que todos los niños aprenden a su propio ritmo. Evita forzar a los niños a realizar actividades de escritura. Evita realizar comparaciones con el avance de sus compañeros, ya que de esta manera irán desarrollando gusto por la lectura y la escritura. Lo que sí debes hacer es motivarlos a que se incorporen a todas las actividades, reconocer sus logros, por muy pequeños que sean, respetar su ritmo de aprendizaje y, lo más importante, manejar cada una de las actividades como un juego, donde aprenderán, pero que finalmente se divertirán. Debes tener presente siempre que niños felices aprenden mejor. Este método es el que a mí me ha servido en mi aula y lo he aplicado con niños desde los 3 años. Aunque cada una de las actividades que pongo en práctica las gradúo de acuerdo a la edad, necesidades de los niños, intereses, contexto y el apoyo que recibo de los padres de familia. Finalmente, te puedo compartir que no solo la lectura y la escritura, sino todo el aprendizaje que se le da al niño en la escuela y en la casa debe de ser a través del juego, ya que de esa manera todos nos divertimos y aprendemos. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete.
Listo, muy bien. Bueno, como hemos escuchado, he querido hacer énfasis con respecto al método fonético, porque como personalmente considero que es un método muy importante, muy motivador también desde la parte dinámica también para los alumnos cuando están iniciando y yo creo que también cuando ya están en años más como superiores. ¿Sí? Entonces, qué importante es hacer de la lectura y de la escritura un método muy motivador para ellos, sin nada que forzar, porque como muy bien se lo explica y lo sabemos, pues nada que es forzado lo hacemos con gusto. Entonces, es importante hacer de ellos que tanto la lectura se convierta en un hábito, pero en un hábito placentero, que lo hagan con gusto, con motivación, desde un inicio y en la escritura también. Entonces, a medida que los alumnos desarrollan estas habilidades, se convierten en dos áreas que les van a permitir desarrollarse dentro de su grupo, dentro de sus pares, como dentro de su comunidad. Ya, dentro de las metodologías para favorecer también la lectoescritura, es importante hacer hincapié en estos pequeños aspectos, como el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Aquí se nos explica que la lectoescritura ayuda a estructurar el pensamiento y permite guiar el proceso de aprendizaje. El desarrollo de la empatía, los niños aprenden a escuchar y a meterse en la piel de otros personajes a través de la literatura. Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura potencia las habilidades de expresión oral y escrita. Mejora la concentración. La lectura y la escritura requieren de una atención que sirve para desarrollar la capacidad de concentración. Fomenta la organización y elaboración de ideas. Sirve para poner en un orden lógico las ideas principales y secundarias del texto. Desarrolla la imaginación y la creatividad. Los niños aprenden a formar imágenes mentales y crear mundos imaginarios que se adapten a lo que leen. Ayuda a relajarse y entretenerse. Leer y escribir son actividades relajantes que ayudan a reducir el estrés mientras se aumenta el conocimiento y la pasión por el aprendizaje. Mejora la ortografía. Leer permite memorizar cómo se escriben correctamente las palabras que memorizamos inconscientemente. A continuación, mis compañeros continúan. Dentro de la retroalimentación. Dentro de la retroalimentación sobre la importancia de la lectoescritura, tenemos a la comunicación, que nos dice que es la base de la comunicación escrita. Nos permite expresar ideas, compartir información y mantener registros de conocimientos a lo largo del tiempo. Sin esta habilidad, la comunicación efectiva se vuelve mucho más difícil. La lectoescritura es una habilidad fundamental en la vida de las personas y desempeña un papel crucial dentro del desarrollo personal y social. El desarrollo cognitivo nos ayuda a aprender a leer y escribir, estimula el desarrollo cognitivo, fomenta la capacidad del análisis, la creatividad y el pensamiento crítico. La lectura y escritura son ejercicios mentales que mejoran la agilidad y la capacidad de resolución de problemas. La educación dentro de la lectoescritura es una habilidad esencial. Es la base de la mayoría de las asignaturas y una competencia necesaria para avanzar académicamente. Los estudiantes no dominan esta habilidad. Pueden enfrentar dificultades para su aprendizaje. Es empleabilidad. En el mundo laboral, la lectoescritura es una competencia esencial. La mayoría de los trabajos requieren la capacidad de comunicarse eficazmente por escrito, ya sea redactando informes, correos electrónicos, propuestas o documentación técnica. Una sólida habilidad de la lectoescritura puede mejorar las oportunidades de niños, niñas, adolescentes, ya sea en periodo escolar
secundario, universitario y posteriormente en un empleo y ascenso. Una participación cívica es esencial para su práctica del día a día en la vida política y cívica, ya que permite a las personas informarse sobre asuntos públicos, comunicarse con sus representantes y expresar sus opiniones de manera clara y efectiva. Dentro del crecimiento personal, la lectura es una fuente inagotable de enriquecimiento. A través de la lectura, las personas pueden adquirir conocimientos, empatizar con otros y explorar mundos y perspectivas diferentes. La escritura, por su parte, puede ser una forma terapéutica de expresar pensamientos y emociones. Inclusión social. La falta de habilidades de lectoescritura puede llevar a la exclusión social. Las personas que no pueden leer ni escribir enfrentan dificultades para acceder a información crítica, servicios públicos y oportunidades, a lo que puede perpetuar la desigualdad. Es por ello que una efectiva educación es lo que hace la inclusión social, ya que con ella nos comunicamos a través, ya sea escrita o de forma oral, con unos compañeritos, con su familia, lo que lleva a la perseverancia de la cultura. La escritura es la forma en la que las culturas han registrado su historia y conocimientos a lo largo de los siglos. La literatura y la filosofía y otros campos de estudio se basan en la lectura y escritura para transmitir ideas y tradiciones. En resumen, es una habilidad esencial que influye prácticamente todos los aspectos de la vida. Contribuye al desarrollo personal, la educación, la empleabilidad y la participación cívica. También ayuda a fomentar y a mejorar estas habilidades. Es crucial para tener un éxito en la vida moderna. Siguiente. Bien, para continuar tenemos aquí las recomendaciones para ir un poco ya concluyendo con nuestro taller en cuanto a la lectoescritura. En los aprendizajes que nosotros tenemos como docentes, podemos en este caso dar unas recomendaciones claras de cómo dinamizar la biblioteca. Piensa en la rotación de cargos de responsabilidades entre los alumnos, realiza encuestas para conocer los gustos de los estudiantes a la hora de adquirir nuevos libros. Esto quiere decir que se va a realizar actividades para favorecer el préstamo de estos ejemplares para coger y desarrollar su aprendizaje. Tenemos en el segundo punto favorecer la implicación y capacitación de los docentes. Para esto es básico una organización flexible que permita la implicación de todo el profesor y el cuerpo docente que esté a cargo del alumno en cuanto a la lectoescritura y la adaptación del plan de cada una de las materias, porque en cada uno se desarrolla una manera de aprendizaje distinta. En el punto número 3, tenemos permitir que las lecturas anuales o trimestrales sean propuestas por los estudiantes. Esto quiere decir que el docente puede guiarlos en las tareas, en este caso puede de alguna manera las lecturas que sean trimestrales sean estructuradas a través de alguna capacitación mayor, como puede ser alguna exposición o alguna obra de teatro. En el cuarto punto tenemos organizar actividades que trabajen las diferentes habilidades lingüísticas y comunicativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede ser un concurso de redacciones, en lecturas colectivas, exposiciones verbales de temas que se hayan referenciado en cuanto al tiempo de su aprendizaje dentro de su periodo lectivo. Tenemos también que es una parte esencial en cuanto a las recomendaciones, es el programar actividades de animación de la lectura, como contacuentos, en este caso, y recrear las historias de forma artística, como lo mencionaba anteriormente. Creo que alguna exposición o de una obra teatral es de alguna manera la manera más fácil o rápida de coger y enseñarle a un estudiante de cómo fue la lectura, cuál fue la enseñanza, porque involucra directamente a la personalidad que tiene cada uno, ¿no? Y este desarrolla, en este caso, todos los ámbitos, en este caso el cuerpo humano y el desarrollo cognitivo que tienen cada uno.
Compañera, seguimos. Muy bien, entonces como conclusiones tenemos las siguientes. Es necesario destacar que la lectura es una habilidad fundamental en la sociedad contemporánea. A través de ella se puede acceder a información, desarrollar el conocimiento, expandir la imaginación y mejorar las habilidades de comunicación. Además, permite viajar en el tiempo y en el espacio, experimentar diferentes realidades y vivir aventuras increíbles. En este contexto, la escritura es una destreza que se debe desarrollar a lo largo del proceso educativo y es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Por lo cual, los docentes deben emplear material didáctico adecuado para desarrollar y mejorar el proceso de lectoescritura. De ahí que es fundamental que se realicen actividades de refuerzo académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que permita mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En tal virtud, los problemas que se presentan a diario en los estudiantes promueven la búsqueda de soluciones y como docentes se debe solicitar la colaboración de los padres de familia en casa con el repaso de la lectura y la práctica de la escritura. Estimadas docentes, Cecibel Intriago, Anita Morocho, Laura Silva, compañeros, les quedamos muy agradecidos por poner su valioso aporte con respecto a esta disertación sobre las estrategias metodológicas para poder mejorar el proceso lectoescritor. Y con ello, pues nos despedimos y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros.